Gracias, presidente, compañeras senadoras y compañeros senadores. Tal y como en su momento lo alertamos a la opinión pública, cuando la iniciativa parecía perder varios de sus avances significativos, cuando se había colocado sobre su estructura proactiva en materia del derecho de acceso a la información, también hoy es justo reconocer que tales sombras se han disipado y que las regresiones que se habían colocado en el camino de este proceso se han conjurado por un empeño mayor de negociación política y de apertura que también es importante reconocer. El Senado ha mostrado talante en la discusión de esta legislación. Ojalá que así sucediera con el conjunto de las leyes y de las iniciativas que son materia de nuestra reflexión. Porque se ha preservado la impronta de la iniciativa y yo debo reconocer que se han agregado, incluso se han incorporado la mayoría de las propuestas de adición y de modificación que yo presenté tanto directamente como a través del grupo parlamentario del PAN. Por ello quiero reconocer a los presidentes de las comisiones y de las comisiones unidas que se haya hecho este esfuerzo. Se ha cuidado que no haya regresiones, pero todavía hay algunos faltantes. Pues como aquí se dijo, todo esfuerzo legislativo es perfectible, pero hay uno que tarde que temprano el Congreso mexicano tendrá que asumir con absoluta responsabilidad y franqueza, que tiene que ver con la norma que para sí se otorga en materia de obligaciones de transparencia y la que con todo rigor le aplica a otros poderes, a otros órganos constitucionales autónomos. Debo pues empezar reconociendo, bueno, el trabajo por supuesto de nuestra compañera Laura Rojas, quien ha coordinado este equipo por parte del PAN. Ella ha puesto en esta empresa su inteligencia, su paciencia y su apertura, y es de reconocerlo. Por supuesto, a través de ella, pues a todos los compañeros del PAN, que en su momento, cuando esto no estaba tan claro, tuvimos que acudir a la opinión pública. Voy a referirme a dos cosas del dictamen que me parece que le plantean al Congreso una enorme responsabilidad en la futura discusión si efectivamente hay voluntad política en términos de la Ley Federal de Transparencia y de su propio reglamento y ley orgánica. Entre los asuntos del memorándum de observaciones y propuestas que yo realicé, y junto con varios de mis compañeros en sesión de comparecencia con expertos, dije que el artículo 72 de la iniciativa, que así se conserva en el dictamen, contenía expresiones muy genéricas en materia de obligación de transparencia al Congreso de la Unión, a los poderes legislativos de los estados, obviamente a sus órganos de gobierno, a sus grupos parlamentarios. Dije que debíamos hacer un esfuerzo por ir al detalle de las obligaciones de transparencia, que había que ser específicos, porque en la generalidad de las redacciones o en la ambigüedad de esta es donde siempre se anida el pretexto de la opacidad y es donde tiene mejor plataforma la resistencia a abrir las áreas del Congreso. Propuse efectivamente adicionar el artículo 72 para que además de lo señalado en el artículo 70 en materia de informes generales de los grupos parlamentarios, los sujetos obligados de los poderes legislativos federal
de las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, siendo de forma enunciativa más no limitativa, dieran los legisladores cuenta en lo individual, los grupos parlamentarios o la forma de organización que asuman los legisladores, las representaciones parlamentarias y los legisladores independientes, la Junta de Coordinación Política, Gran Comisión o Junta de Gobierno, porque todavía en muchas legislaturas de los estados existe la figura de la Gran Comisión. Las comisiones, la mesa directiva, las comisiones ordinarias, especiales y de investigación, los comités, los órganos de administración y de finanzas, los centros de estudio o institutos de investigación, los órganos de asesoría y cualquier otro órgano externo, deberán poner a disposición del público y actualizar de forma expedita la siguiente información. Por conducto de las mesas directivas, la siguiente información. Fracción primera, lista actualizada de los legisladores con datos biográficos y fotografías. Información sobre el método de elección, trayectoria política, trayectoria académica, trayectoria administrativa y actividades en el sector privado y participación en comisiones y o comités parlamentarios. Fracción segunda, el programa de austeridad y modernización administrativa anual y sus reportes de cumplimiento. Fracción tercera, el tabulador de sueldos anual y los cuadros de integración de plazas por área administrativa, parlamentaria y legislativa, clasificadas por tipo de relación laboral. Fracción cuarta, la información relativa al servicio de carrera, incluyendo los datos específicos del padrón de servidores públicos, capacitación, evaluación del desempeño, ascensos, promociones, bajas y licencias. Fracción quinta, los programas anuales de obras y adquisiciones, los procesos de licitación y las contrataciones de servicios profesionales, señalando el nombre de la empresa o persona física contratada, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación. Fracción sexta, nombre de los suplentes de los legisladores. Fracción séptima, agenda legislativa. Octava, gaceta parlamentaria actualizada semanalmente. Novena, orden del día actualizado semanalmente. Décima, el diario de los debates actualizado semanalmente. Décima primera, las versiones estenográficas de las sesiones del Pleno. Décima segunda, la asistencia de las sesiones del Pleno y de las comisiones y comités. Décima tercera, las votaciones de Pleno, identificando el sentido del voto por legislador para cada tipo de votación, así como votos particulares y reservas de los dictámenes de acuerdos sometidos a consideración. Décima cuarta, las versiones estenográficas de las sesiones de los comités y de las comisiones, y las que siguen que se incorporan en el 72. Un inciso B, por conducto de las comisiones y comités según corresponda, la siguiente información. Programas de trabajo de las comisiones y comités, informe de actividades de las comisiones y comités, las votaciones, actas y acuerdos de las comisiones y comités, las auditorías efectuadas, las observaciones de los órganos fiscalizadores y los reportes de atención de las mismas. Los legisladores en lo individual, el apartado C, la siguiente información. El informe mensual desagregado de los recursos financieros recibidos por concepto de las percepciones de los legisladores en lo individual, en los que se incluyan sus dietas, bonos, apoyos extraordinarios, apoyos para informes legislativos, compensaciones y gastos de gestión, así como los gastos relacionados con los viajes, viáticos y gastos de representación de los legisladores y sus acompañantes. Tercero, el informe mensual desagregado de los recursos financieros ejercidos por concepto de las percepciones de los legisladores en lo individual, en los que se incluyan los apoyos extraordinarios, los apoyos para sus informes legislativos y gastos de gestión, así como el ejercicio de recursos por concepto de viajes, viáticos y gastos de representación de los legisladores y sus acompañantes. Y tercero, la declaración de no conflicto de interés, así como solicitud de exclusión en aquellas comisiones donde pueda existir dicho conflicto. Inciso D, según corresponda al sujeto obligado que genera la información, las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias
y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otra. Fracción segunda, los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realicen los centros de estudio o investigación legislativa. Tercero, los criterios para la asignación de los recursos financieros a los legisladores individuales, los grupos parlamentarios o la forma de organización que asuman los legisladores, las representaciones parlamentarias y los legisladores independientes, la Junta de Coordinación Política, Gran Comisión o Junta de Gobierno, etc. Ya no leo más, porque no solamente buscábamos un reacomodo, una nueva redacción de estas obligaciones de transparencia, una mejor redacción de estos conceptos, sino incluir figuras más específicas. Esto no ha podido avanzar en este dictamen. Se ha dicho, esa es la explicación que yo tengo, que siendo esta una ley de carácter general, no podíamos entrar a esa especificidad. Yo sostengo el criterio contrario, que es precisamente en una ley general donde se establecen los principios y los criterios fundamentales para obligar a los poderes legislativos locales y al federal a observarlos. Confío en que lo que aquí se ha dicho también, que esto es factible que avancemos en la Ley Federal de Transparencia, en la propia Ley Orgánica del Congreso y en el reglamento del Senado de la República, podamos subsanar lo que para mí es una deficiencia que no puedo dejar de advertir. Lo digo porque el Congreso de la Unión es contrapeso de los otros poderes. Los requisitos, las obligaciones, los deberes que le exigimos a otros debieran ser también exigidos para nosotros mismos. Y creo que ese es un paso que tarde que temprano, en la modernización del Congreso, vamos a tener que dar. Un parlamento abierto no solo significa abrir sus discusiones al escrutinio público. Un parlamento abierto tiene que ver con un sistema de transparencia, de rendición de cuentas, de transparencia total de sus ingresos y de sus gastos absolutamente comprobados y comprobables. Espero pues que en el siguiente paso podamos avanzar en ello. Ahora presento una preocupación sobre el octavo transitorio, que espero haya la sensibilidad, por lo menos para replantear su redacción, porque esto ya no me fue posible advertirlo en el memorándum que hice llegar, porque el último párrafo del octavo transitorio dice: las nuevas obligaciones establecidas en dichos artículos, no contempladas en las leyes citadas, serán aplicables respecto de la información que se genere a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Creo que no se puede exentar del cumplimiento de las obligaciones de transparencia como lo propone el octavo transitorio, ya que éstas deben ser atendidas por todos los sujetos obligados. En todo caso, establecer un plazo para su actualización, pero sin duda no deben permitir que sean omisos respecto a transparentar la información que forma parte de sus obligaciones y responsabilidades. Yo creo que aquí hay que corregir esta redacción para que no se traduzca que aquí hay una exención a una obligación de todos los sujetos. Pues reconociendo y recapitulando, me parece que tenemos un buen producto legislativo. Digo con toda certeza que estamos ante una ley que concreta los principios constitucionales y que está llamada a generar a las legislaturas de los estados la obligación de echarse para adelante en este, que es el tema más importante que ha modificado la relación, la estructura de relación entre el poder y la ciudadanía, que es el acceso a la información pública en nuestro país. Por estas razones, votaré a favor en lo general del dictamen, presentaré la reserva en materia de 72 y por supuesto si se corrige el octavo transitorio me daré por satisfecho. Gracias por su atención.